Cuando mi esposo falleció, el primo más adinerado de la familia Mauro me llamó casi a medianoche. Ana, encontré algo. Venga a mi oficina mañana temprano. No venga a mi casa, hay demasiados ojos. Y por favor, no le diga nada a Sergio ni a Elena. Ana, usted está en peligro. Pensé que había escuchado mal, pero cuando llegué a ese edificio silencioso, con las cámaras privadas de Mauro, y vi quién me esperaba en la puerta, me quedé helada. Bien. Llegó, dijo él, apretando la llave de la caja fuerte. Lo que estoy a punto de mostrarle cambiará todo lo que usted cree saber sobre la muerte de Carlos. Pero antes de contarle lo que ocurrió dentro de esa oficina, tengo que volver a la mañana en que todo comenzó, la mañana en que mi corazón sintió por primera vez que me estaban empujando fuera de mi propia familia. El funeral de Carlos. Después de 45 años de matrimonio, fui apartada de todas las decisiones por mi propio hijo y mi nuera, como si ya no formara parte de ellos. Mamá, déjenos a nosotros. Usted está confundida. Yo estaba sentada en la primera fila, pero me sentía como una invitada perdida en el funeral de un desconocido. Y en ese momento, no sabía que aquellas acusaciones eran apenas el pedazo más pequeño de la pesadilla que venía. Tampoco sabía que Carlos me había dejado una advertencia sellada para abrir solo si lo que él más temía llegaba a ocurrir. Antes de abrir ese sobre, quiero preguntarle algo. Si alguna vez lo apartaron de su propia familia, si alguna vez estuvo en un funeral donde ya nadie lo consideraba de casa, déjeme el nombre de la ciudad donde vive, para saber, aunque sea a través de una pantalla, que allá afuera hay alguien que entiende el dolor de una mujer de 71 años, convertida en extraña en su propia vida. Gracias por quedarse conmigo. Ahora, volvamos a esa mañana en que todo comenzó a torcerse hacia un destino que jamás imaginé. Nunca pensé que, después de 45 años de matrimonio, me convertiría en una desconocida dentro de mi propia historia. Pero ese día, en el funeral de Carlos, seguía sentada en la primera fila mientras mi hijo Sergio y mi nuera Elena decidían todo como si yo no existiera. Mamá, deje esto en nuestras manos. No sabía que apenas era el primer fragmento de la pesadilla. Solo cuando cayó la noche y una voz desconocida sonó en el teléfono, entendí que las acusaciones del funeral eran solo la superficie de algo mucho más oscuro. La noche del entierro, la casa que siempre fue cálida de repente se volvió estrecha, sofocante. Apenas crucé la puerta, Helena levantó la mano para detenerme. Descanse, mamá Ana. Nosotros seguimos. Usted se ve cansada y un poco confundida. Me quedé inmóvil, justo en la casa que goberné por más de 40 años. Sentí que hablaban conmigo como si fuera una vecina cualquiera. En la sala, Helena aceptaba las condolencias en mi nombre. Sí, mamá Ana no está bien. El funeral la dejó muy alterada. Yo estaba detrás de ella, escuchando cómo me borraban de mi propio lugar. Intenté ir a la cocina a preparar café, pero Sergio cerró la puerta frente a mí con un clic que me heló. Mamá, no entre. No quiero que toque la estufa. Retrocedí. ¿Estás diciendo que lo de esa noche fue culpa mía? Sergio evitó mis ojos. Solo estoy siendo precavido. Helena murmuró algo al oído de Sergio, pero lo dijo lo bastante fuerte como para que yo escuchara. Apreté mis manos. ¿Me están acusando? Helena ladeó la cabeza. ¿Quién dijo eso? Solo queremos que usted no empeore las cosas. Desde la cocina llegaban ruidos de platos, y sus voces hablando de vender una parte de la casa, mover las cuentas de ahorro, firmar rápido mientras mamá todavía entiende. Todo eso, mientras yo estaba al otro lado de la puerta, como alguien sin derecho a nada. Pregunté, ¿van a decidir sobre lo que Carlos dejó, sin preguntarme ni una sola palabra? Elena sonrió con lástima. Usted está muy sensible. Es mejor que decidamos nosotros. Después de lo que pasó esa noche, no debería involucrarse en cosas grandes. Mi pecho se encogió. Hablaban de mí como si yo fuera un estorbo. Entonces, Sergio soltó una frase fría como, cuchillo. Solo no quiero que la gente diga que papá murió y mamá ni siquiera recuerda bien lo que pasó. Se me cerró la garganta. ¿Creen que soy culpable de la muerte de su papá?
Helena tocó mi hombro. Voz suave pero filosa. No hemos dicho eso. Solo, cuide lo que dice. Miré alrededor de la casa que limpié ladrillo por ladrillo. Nunca me había sentido tan sobrante, como si hubiera entrado por error a una vida donde ya no existía. Esa noche me senté sola en la habitación donde Carlos me tomaba la mano cada noche. Alguien había puesto nuestras fotos de boda boca abajo, como si quisieran que yo dejara de mirar la historia que construimos. Cuando pensé que ya no podía perder más, el teléfono vibró. Era la llamada de la que le hablé al inicio. La llamada de tío Mauro, esa noche en la que casi me faltó el aire. En la pantalla aparecía: tío Mauro, el primo de Carlos, siempre tan respetado por su calma y su fortuna. Su voz temblaba tanto que tuve que sentarme. Ana, la muerte de Carlos no fue natural. Apreté el borde de la cama. Mauro, ¿qué está diciendo? ¿De dónde sale esto? Él suspiró largo. Mañana venga a mi oficina. Sola. Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba al cuarto de Sergio y Elena, donde horas antes habían hablado de mí como si fuera extraña. ¿Debo avisarle a Sergio?, pregunté, aferrándome al último hilo de esperanza. Mauro casi gritó. No, no les diga nada. Fue el último deseo de Carlos. Sentí un pinchazo en el pecho. Mi hijo me había mirado con sospecha todo el día. Mi nuera insinuaba cosas sobre lo que pasó esa noche. Me senté al borde de la cama, escuchando cómo el reloj marcaba los segundos como martillos. La habitación estaba tan oscura que mi sombra se borraba. Quise respirar hondo, pero el aire no me llegaba. Y ahora Mauro, el hombre siempre tranquilo, también decía que había algo raro. ¿Por qué Carlos le pidió eso?, pregunté, ya temblando. Mauro respondió despacio. Porque me dejó un sobre sellado. Me pidió abrirlo solo si pasaba algo anormal. Me quedé sin suelo. Si Carlos temía por algo, ¿desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo me protegía en silencio? Esta noche no se quede sola, dijo Mauro, grave. Si Sergio o Elena preguntan, diga que se acostó temprano. Y Ana, no mencione el garaje. No, ni una palabra. Me quedé rígida. ¿Cómo sabe lo del garaje? Mauro calló unos segundos. Luego susurró. Porque Carlos me habló del garaje. Pero no puedo explicarle por teléfono. Mañana entenderá cuando vea las pruebas. Colgué sin sentir mis pies. La habitación donde Carlos dormía a mi lado por décadas se volvió fría, pesada, como si escondiera una verdad demasiado dura. Elena me hacía sentir culpable. Sergio me veía como una carga. Y ahora, ni siquiera podía confiar en la causa de muerte del hombre que amé toda la vida. A la mañana siguiente, me paré frente al edificio de oficinas de Mauro, y en el momento en que esa puerta se abrió, mi vida tomó un rumbo que jamás habría imaginado. El edificio de oficinas de Mauro se alzaba frente a mí, imponente, como si guardara los secretos de todo el mundo. Nunca lo había visto tan aterrador. Mauro abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Su rostro estaba pálido. Entré, Ana. No quiero que nadie la vea en el pasillo. Entré, y tuve la sensación de que ya no era yo misma. En 45 años al lado de Carlos, jamás imaginé que tendría que venir a la oficina de alguien para preguntar por la muerte de mi propio esposo. Mauro sacó una caja metálica de la caja fuerte. Le temblaban las manos tanto que el sonido de la llave chocando contra el metal me raspó el alma. Cerré los ojos, y por unos segundos solo escuché el ventilador del techo girar lento, gimiendo como si desgarrara la última pizca de tranquilidad. Dentro había un sobre amarillo, gastado en los bordes, con la letra inconfundible de Carlos. Entrégueselo a Ana. Solo si ocurre lo que más temo. Me mareé. Tuve que apoyarme en el borde del escritorio. ¿Desde cuándo mi esposo vivía con un miedo que yo no conocía? Al abrir el sobre, un olor a papel viejo, subió de golpe, un olor que me apretó el corazón como si me lo estrujaran. Las primeras líneas de la carta me golpearon directo en el pecho. Ana, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte. El funeral fue solo una ceremonia. El hospital cremó el cuerpo con una rapidez que nunca entendí. Pasaron muchas noches antes de que me permitiera admitirlo.
Puede que las cenizas que llevaste ese día nunca hayan sido mías. Levanté la vista, con lágrimas que ya estaban cayendo sin darme cuenta. No era la sorpresa lo que dolía, era saber que la única persona que me amó sin condiciones sabía que yo iba a ser lastimada. Seguí leyendo, cada palabra cortándome la piel. Sergio y Elena intentaron obligarme a firmar la cesión de bienes. Me negué. Helena habló con un abogado para preparar documentos que declararan que tú habías perdido la capacidad de decidir. Su plan era llevarte a un asilo antes de que descubrieras cualquier cosa. Solté la carta. Mis manos ya no me obedecían. Todo giraba a mi alrededor, como si el mundo se resquebrajara bajo mis pies. No me dolía solo la traición. Me dolía saber que Carlos cargó ese miedo solo, hasta los últimos días de su vida. Mauro no se apresuró a consolarme. Me pasó un pañuelo y solo dijo: Carlos lloró cuando me entregó este sobre, Ana. El pecho se me apretó hasta dejarme sin aire. Mi esposo, el hombre que nunca lloró, frente a mí había llorado por temor a que nuestros propios hijos me destruyeran. Seguí leyendo, y entonces la siguiente frase casi me desplomó. Ana, escuché lo que dijeron sobre el garaje. Si lo de esa noche no fue un accidente, corre. Sentí que las piernas me fallaban. El miedo, el dolor, la sensación de abandono, todo se mezcló al punto de no saber qué dolía más. Golpeé suavemente la mesa. Dios mío, Carlos, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que tener miedo solo? Mi voz salió rota, afilada como cuchilla. Mauro se puso a mi lado, con los ojos vidriosos. Él no quería que usted sintiera miedo, Ana, pero sabía que esos dos ya habían cruzado todos los límites. Apreté la carta contra el pecho, sintiendo que perdía a Carlos por segunda vez. Y esta vez no porque hubiera muerto, sino porque murió solo, asustado, temiendo que yo sería la próxima. Mauro abrió un cajón y puso sobre la mesa un expediente grueso y helado como piedra. Carlos no solo dejó una carta, dejó pruebas. Me miró como si leyera la pregunta que yo aún no podía pronunciar. Aquella noche en el garaje, el médico le dijo a todos que Carlos no sobrevivió, explicó despacio. Pero justo antes de firmar el certificado de defunción, él despertó. Carlos y yo acordamos dejar que la familia creyera que había muerto, y usé una vieja conexión para trasladarlo a un centro de recuperación bajo otro nombre. Era la única manera de sacarlo del alcance de Sergio y Elena, sin levantar sospechas. Y en ese instante, entendí que mi vida estaba por entrar en un túnel más oscuro que cualquier pesadilla que yo hubiera imaginado. Mauro dejó el expediente sobre la mesa. El golpe del papel contra la madera sonó como un hachazo a lo último de mi paz. Lo miré y se me erizó la piel. Sabía que estaba a punto de ver algo que ninguna madre debería ver jamás. Carlos me entregó esto una semana antes de morir, dijo Mauro, con los ojos cansados por noches sin dormir. De aquí en adelante, debe prepararse. Abrí la primera página y me quedé tan aturdida que tuve que agarrarme del borde. Mi nombre, Ana Beltrán, estaba justo debajo de la línea. Solicitud de tutela para adulto mayor. Si alguna vez lo trataron como una carga en su propia familia, no se vaya. Lo que viene es lo que más me asfixió. Escuché mi propio corazón golpearme el pecho. Nadie me había dicho que me consideraban incapaz de vivir mi propia vida. Sergio la presentó, dijo Mauro, palabra por palabra. Mi cabeza zumbó como si me la golpearan con un martillo. No, no puede ser. Sergio no haría eso. Es mi hijo. Pero mi voz sonó como la súplica de alguien que ruega que la verdad no sea verdad. Mauro pasó a la siguiente hoja. Era una captura de cámara de seguridad. Helena saliendo de una oficina de abogados, cargando un fajo de documentos, la cabeza baja. Fecha: 4 días antes de la muerte de Carlos. Sentí que el suelo se me ladeaba. Helena no solo era fría, tenía un plan. Todo fue premeditado. Carlos me pidió vigilarla, murmuró Mauro. Él notó que Helena revisaba demasiado sus papeles. Hacía demasiadas preguntas sobre los seguros. Temblé al sostener la foto. Mi nuera, la mujer que un día me tomó la mano en su boda, estaba preparando enviarme a un lugar del que no se regresa. Mauro sacó otro documento
y ese golpeó más fuerte que todos. Una confirmación de reserva en el asilo Sunridge Care Home. Fecha de ingreso: 3 días antes de la muerte de Carlos. Me dejé caer en la silla. ¿Hicieron la reserva mientras Carlos aún vivía? ¿Cuando todavía estaba bien? Mauro asintió. Marisol lo encontró en el estudio de Elena. Le dio miedo entregárselo a usted, pero lo fotografió y me lo envió. Me cubrí la cara. La empleada, la única que aún me miraba con humanidad, había sido testigo de toda la podredumbre que se escondía en mi casa. Mauro pasó a la hoja siguiente. Una lista larga de documentos desaparecidos de mi hogar, la libreta de ahorros, el contrato de la casa, la autorización de bienes, mi historial médico. ¿Elena se llevó todo esto?, pregunté, con las manos ya entumidas. Mauro asintió pesadamente. Se lo llevó por las noches. Marisol vio a Sergio vigilando la puerta. Creían que usted jamás lo descubriría. Me dejé caer más en la silla, pero ni la silla sostuvo el derrumbe que sentía por dentro. Mi familia me había convertido en presa. Entonces Mauro me mostró la última página, la que Carlos escribió a mano. Si llego a desaparecer, jamás crea en la explicación de Sergio y Elena. Solté la hoja, temblando como si estuviera en medio de una tormenta. Carlos murió, temiendo que yo fuera la siguiente víctima. No existe dolor más hondo que el de una esposa que descubre que su marido murió con miedo, solo por protegerla. Apreté mis dedos, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de los hijos que yo misma había criado. Mauro reunió todos los papeles y sacó del cajón un sobre aún más grueso. Y esto, Ana, es la parte que Carlos no alcanzó a decirle. La parte relacionada con la noche del garaje. El pecho me punzó como si me lo apretaran con fuerza, porque sabía que la verdad detrás de esa puerta no solo iba a derrumbarme, sino que iba a borrar para siempre la imagen del hijo que yo creía tener. Volví a casa con ese expediente en las manos, y la cabeza me daba vueltas tanto que ya no sabía si afuera era tarde o de noche. El olor de las velas encendidas por Carlos volvió a llenar el pasillo cuando escuché la puerta de la cocina abrirse suavemente. Marisol estaba allí, con los ojos enrojecidos, como alguien que llevaba meses tragándose el silencio. Señora Ana, ya no puedo callar. Su voz temblaba como si sostuviera entre las manos un corazón a punto de romperse. Dejé la taza de té sobre la mesa, y en ese instante supe que lo que Marisol estaba a punto de decir no era cualquier cosa. Entró y cerró la puerta, como si temiera que alguien pudiera oírnos. Esto empezó hace mucho más tiempo de lo que usted piensa. Contuve el aliento. Las palmas de mis manos se humedecieron de sudor. Elena agendó su ingreso a un asilo, una semana antes de que el señor Carlos muriera. Sentí que mi corazón se detenía un latido, y luego se apretaba como si lo estrangularan. Ese día, la cita estaba sobre el escritorio de ella, continuó Marisol, antes de que desapareciera unos días después. Su nombre estaba en la primera línea. Eso no se me va a olvidar nunca. Apreté el borde de la mesa. Pero, en ese momento Carlos seguía vivo. Precisamente por eso, Marisol tragó en seco. Me dio tanto miedo. La habitación se volvió demasiado pequeña para mi dolor. Cada respiración me desgarraba el pecho. Marisol volvió a hablar, pero esta vez más bajo, como si quisiera protegerme de la misma verdad que me estaba contando. Yo vi a Sergio guardando sus papeles en la cajuela del coche. Los documentos que usted tenía en el archivador. Parpadeé. Sentí la cara arderme y enseguida enfriarse de golpe. Y Helena hacía que usted pareciera olvidadiza a propósito. Marisol me miró de frente, con los ojos llenos de culpa. Sus medicinas, sus llaves, las órdenes para el médico, Citaro. Ella las escondía y luego las encontraba justo cuando usted ya estaba desesperada. Yo lo vi todo. Me llevé la mano a la boca, como si quisiera contener el sollozo para que no saliera. Una parte de mí ya sospechaba, pero escuchar a una testigo decirlo en voz alta dolía, como un hueso roto. Pero... Marisol vaciló. Hay algo que usted necesita saber más que nada. La miré, sintiendo que estaba sentada al borde de un precipicio. Sergio estuvo una vez en el garaje, llorando. Dijo que tenía miedo de que usted le hiciera daño al señor Carlos.
Tuve que detenerme unos segundos solo para poder respirar. Si usted todavía está escuchando hasta aquí, gracias. Lo que viene ahora es la parte que más veces me hizo querer rendirme. Me quedé petrificada. Cada palabra cayó sobre mi corazón como una piedra enorme. Sergio, mi único hijo, ¿creía que yo podía matar a su padre? Apreté mis manos una contra la otra hasta ponerlas moradas. No era para aguantar el dolor, era para no venirme abajo. Me escuché susurrar con una voz que casi no reconocí. Entonces, ¿él cree que yo soy la razón por la que Carlos cayó en el garaje? Marisol asintió, y ese gesto hizo que todo dentro de mí se viniera abajo. Elena le dijo que tenía que vigilarla, porque usted no controlaba sus emociones, y Sergio se lo creyó. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. No por la crueldad de Helena, sino porque mi hijo decidió creerle a cualquier otra persona antes que a su propia madre. Y ese fue el momento más aterrador de mi vida. Empecé a pensar que tal vez todo sí era culpa mía. Si aquella noche yo no hubiera perdido la calma, si le hubiera hablado más suave a Carlos, si hubiera sido una madre mejor, quizás Sergio no se habría dejado manipular así. En mi mente empezó a formarse un recuerdo falso, un recuerdo en el que yo cargaba con toda la culpa para librar a mi hijo. Era como verme a mí misma en el garaje, empujando a Carlos con mis propias manos, siendo yo quien provocaba que todo se viniera abajo. Lloré sin escuchar el sonido de mi propio llanto. Todo se hundió en un silencio que ahogaba. Marisol apoyó la mano en mi hombro. Usted no hizo nada malo. Elena montó todo esto. Yo lo vi. Yo estaba detrás de la puerta. Cuando hablaban de usted, la miré, sintiendo al mismo tiempo gratitud y un dolor que me arañaba el pecho. Escuché a Elena decirle a Sergio: tu mamá ya está vieja. Tienes que ser firme. Meterla al asilo es la forma de protegerla. La garganta se me cerró. Ya no había espacio ni para el aire. Marisol apretó un poco más mi mano. Estoy aquí porque ellos no la están protegiendo. Están preparando la forma de destruir su vida. Cerré los ojos. No solo me habían traicionado, también me habían arrebatado el derecho a ser madre. Y justo en ese instante, algo se encendió dentro de mi corazón. No podía seguir callando. No podía seguir cargando con la culpa para salvar a mi hijo. No podía permitir que la familia que construí con toda mi vida me convirtiera en un estorbo. Pero aún no sabía que lo que Marisol acababa de contarme era solo la punta del iceberg. Enseguida tendría que enfrentar un golpe todavía más brutal, una verdad enterrada en el garaje durante todo este tiempo. Recordé las palabras de Mauro: esta noche no debe quedarse sola. Pero la verdad es que, aunque alguien estuviera a mi lado, yo me sentía absolutamente sola. Si no volvía a mirar con mis propios ojos el lugar donde Carlos cayó, sentía que me iba a volver loca con las imágenes que Elena y Sergio habían metido en mi cabeza. Esa noche, cuando en la casa solo quedaban el ruido del ventilador y el olor de las velas por Carlos sin apagarse del todo, bajé sola al garaje, ese lugar donde, según Marisol, Sergio había llorado como un niño perseguido por sus propios fantasmas. Mis pasos resonaban fríos, recordándome que ese lugar había sido el corazón de la casa, hasta que se convirtió en el origen de todas las sospechas. Encendí la linterna del teléfono. La luz cayó sobre una marca larga en el cemento, la misma que Sergio había descrito como «papá resbaló». Me agaché y la toqué. La piedra estaba helada, pero yo me sentía más fría todavía. En el estante de madera había un aerosol para lubricar que Carlos nunca llegó a usar. Lo tomé. La yema de mis dedos se llenó de polvo, prueba de que lo habían colocado de nuevo en su lugar. Y justo en ese momento, escuché cómo la puerta del garaje se abría lentamente. Me giré sobresaltada. Sergio estaba de pie en el escalón. Tenía el rostro blanco al verme allí. «Mamá, ¿qué hace aquí?». La voz le temblaba. No era el tono de un hijo hablándole a su madre, sino el de alguien atrapado en la escena de algo que no ha terminado de borrar. Tragué saliva. Solo quiero recordar cómo fue esa noche. Sergio dio medio paso atrás. Su mirada oscilaba entre el miedo y la defensiva. «Mamá, usted está entendiendo todo mal. Helena solo quiere protegerla». Lo miré fijamente.
¿Protegerme? ¿O proteger el plan de sacarme para siempre de la vida de ustedes? Sergio apretó la mano en un puño. Si usted no hubiera alterado a papá esa noche, si no hubiera gritado, entonces, papá no. Contuve el aliento. Era la primera vez que Sergio admitía que creía que yo tenía que ver con la muerte de Carlos. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Sergio... Pronuncié su nombre con la misma voz que durante 35 años solo usé cuando él estaba más destrozado que nunca. ¿De verdad crees que yo podría hacerle daño a tu padre? No respondió de inmediato. Y fue precisamente ese silencio lo que me atravesó el corazón más que cualquier acusación. Helena dice que usted lo empujó en un arranque de rabia. Su voz se fue haciendo más baja, como si se escondiera de sí mismo. Yo no sé a quién creer. Sentí el pecho apretado como por un lazo de alambre. Y decidiste no creerle a tu madre. Sergio se cubrió la cara. Me da miedo. ¿Y si de verdad un día usted pierde el control? Que una madre tenga que escuchar eso de boca de su hijo es un dolor que no cabe en ninguna palabra. Caminé despacio hacia el estante de herramientas. Cada cosa seguía en el mismo orden que Carlos había organizado durante 40 años. Solo había una cosa fuera de lugar. Una bolsa de plástico sellada detrás de la caja del taladro, como algo que alguien había escondido a prisa. La jalé hacia mí, una bolsa opaca, y dentro estaban mis documentos originales, la escritura de la casa, mi seguro médico, mis estados de cuenta del banco, todo lo que Marisol dijo que habían escondido en el coche. Me giré de golpe. Sergio estaba paralizado. ¿Desde cuándo te llevaste mis papeles? Él abrió los ojos, rojos, como alguien recién golpeado. Yo solo seguí lo que Helena decía. Ella decía que usted ya no estaba lúcida. Ella... ¿Y no me preguntaste ni una sola vez? Mi voz se rompió en 1000 pedazos. Sergio se agarró la cabeza, como si temiera derrumbarse. Yo no pude ir en contra de Helena. Yo debo demasiado. Yo ya perdí el control, mamá. Escuché un sollozo y tardé unos segundos en darme cuenta de que era mío. Miré a Sergio, el hijo que sostuve cuando aprendía a caminar ahora frente a mí, como un extraño, confesando que traicionó a su propia madre para protegerse a sí mismo. El piso del garaje se me movió, no porque estuviera mareada, sino porque mi corazón, desde ese instante, se quebró por completo. Pero el golpe más fuerte aún no había llegado. Sergio dijo una frase que me arrojó al abismo. Helena dijo que, si papá de verdad moría, la primera sospechosa iba a ser usted. Todo mi cuerpo se heló. No solo se llevaron mis papeles, no solo creyeron que yo dañé a mi esposo, no solo planearon encerrarme en un asilo, ellos ya habían calculado incluso que yo sería la culpable perfecta. Retrocedí, con las manos temblando. Sergio, ¿dejaste que escribieran un papel donde yo aparecía como la criminal? Él rompió en llanto. Mamá, perdón, soy tan débil. Pero en ese momento, las disculpas no significaban nada, ni para mí, ni para el alma de Carlos. Porque en ese garaje justo donde Carlos cayó, entendí una verdad helada. Yo no perdí a mi esposo en un accidente. Lo perdí por un plan calculado desde hacía mucho tiempo. Y cuando salí corriendo del garaje, desesperada, jamás imaginé que afuera había alguien esperándome. Alguien que yo creí que nunca volvería a ver. Salí del garaje como quien escapa de una pesadilla, sin saber que la verdadera pesadilla estaba justo afuera de la puerta. La luz amarilla del patio proyectaba la sombra alargada de un hombre, una sombra inmóvil, que no se movía, como si el tiempo alrededor de mí acabara de estirarse hasta casi romperse. Me quedé mirando esa figura. Mi corazón no latió, más rápido se detuvo. Un latido, 2, y luego todo mi mundo interior se sumergió en un silencio total. Cerré los ojos. Detrás de mis párpados estaba toda una vida juntos, las comidas, las risas, las discusiones, los abrazos del final del día y la imagen de Sergio llorando en el garaje, porque creía que su madre había dañado a su padre. Cuando abrí los ojos, hablé como alguien que acababa de recuperar su propia voz después de años perdida. Entonces, ¿ahora peleamos juntos? Carlos dio medio paso hacia mí. No,
Ahora peleo yo. ¿Y tú? Tú recuperas tu vida. Incliné la cabeza, como sin creer lo que oía. Después de tanto dolor, tanta traición, tanta culpa, por fin escuché lo que esperé 45 años que él dijera. No tienes por qué vivir el resto de tu vida en la sombra de nadie, Ana. Ya no. Cerré los ojos. Y en ese instante supe una cosa. Mi vida estaba a punto de cambiar de rumbo desde ese mismísimo segundo. Esa noche, Carlos me llevó al lugar donde había estado escondido. El lugar que guardaba todas las pruebas capaces de incendiar el plan de Sergio y Elena, y también el lugar que volvió a quebrar mi corazón. Carlos me guió por el callejón detrás de la casa, un lugar que no existía en mis recuerdos de 40 años viviendo aquí, pero que ahora era la puerta a otra vida secreta de mi esposo. Se detuvo frente a una casita de madera oculta entre los árboles. No parecía un refugio temporal, parecía el escondite de alguien que huía del mundo entero, no por miedo, sino para prepararse para enfrentar la verdad. Carlos abrió la puerta. La habitación estaba oscura, con una sola bombilla colgando del techo. La luz amarilla iluminaba montones de carpetas apiladas, y reconocí al instante la letra de Carlos. No entré de inmediato. Me quedé en el umbral porque mi corazón necesitaba unos segundos para aceptar que él había vivido allí, en silencio, en soledad, cargando un dolor que nunca me mostró. Carlos me miró por encima del hombro. Estoy aquí desde el tercer día después de desaparecer. Sentí que las piernas se me volvían agua. Y tú, te quedaste sola, con todo lo peor. El aire entre nosotros se volvió espeso. Carlos bajó la cabeza sin justificarse, sin excusas. Lo sé. Entré, y el olor a papel viejo mezclado con madera me apretó el pecho. En tantas décadas juntos, jamás había visto este lado de Carlos, el lado de un hombre que decidió sacrificar incluso su propia existencia. Sobre la mesa había una caja negra grande. Carlos levantó la tapa. Dentro había cosas que me helaron la sangre. Primero, el expediente que Sergio sacó de mi casa. Los documentos que yo creí haber perdido, ahora estaban justo frente a mí. Extendí la mano para tocarlos. Los papeles temblaron bajo mis dedos no por el aire, sino porque mis manos temblaban demasiado. Sergio se los entregó a Helena. Carlos habló bajo, como quien teme herir con la verdad. Sentí que el corazón se me apretaba como con alambre de acero. Después estaban los estados de cuenta de mi propia cuenta bancaria. Retiros que yo nunca hice. Firmas falsas con mi nombre. Miré a Carlos. ¿Juntaste todo esto, tú solo? Él asintió. Necesitaba pruebas antes de volver. Helena es demasiado astuta. Esa frase me cerró la garganta. Astuta, al punto de casi lograrlo. Lo siguiente eran fotos de Helena entrando a la oficina de un abogado privado. Carlos puso la foto frente a mí. Helena parada frente a un edificio elegante, no el lugar donde la gente común hace trámites. Ella quería cambiar la herencia, poner todo a nombre de Sergio. Carlos lo dijo despacio, cada palabra pesada como piedra. Me cubrí la cara con ambas manos, no por sorpresa, sino por aceptar que había vivido dentro de una pesadilla, sin saberlo. Y lo peor fue cuando Carlos reprodujo un video. Helena llamando para reservar un lugar en el asilo para mí antes del día en que Carlos murió. Carlos puso el video en la computadora. Escuché la voz de Helena, dulce como miel. Ella empieza a confundirse mucho. Tenemos que reservar antes para conseguir un buen lugar. Sentí que me desplomaba en la silla. En el video, el nombre Ana Beltrán aparecía nítido, letra por letra. Y el golpe final fue la grabación del médico recibiendo dinero para firmar un diagnóstico falso. Una voz masculina, cansada, baja, intentando ocultarse. Ya envié el informe. Dígale a Sergio que no vuelva a llamar. Tengo miedo de que esto se descubra. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mauro tiene un amigo en la empresa de seguridad, dijo Carlos en voz baja, como si adivinara la pregunta en mis ojos. Ellos me ayudaron a extraer las cámaras, a grabar las llamadas importantes, pero todo está guardado aquí, bajo mi nombre. Si esto explota, ni ellos podrán sacarme de las sombras. Las pruebas eran demasiadas, demasiado pesadas, demasiado dolorosas. Carlos habló casi en susurro, como si temiera que sus propias palabras me derrumbaran. El hospital solo me cremó, en los papeles. Ana,
El cuerpo de ese día era de un paciente sin nombre. Lo usaron para engañar a todos. A mí me trasladaron con otro expediente. Miré a Carlos, pero ya no con los ojos de una esposa. Lo miré con los ojos de alguien que ha sido traicionado por el mundo una y otra vez. Tú sabías todo. ¿Y me dejaste enfrentarme sola a todo esto? Mi voz era suave, pero peligrosa, como la de alguien tan cansada que ya no le tiene miedo a la verdad. Carlos se acercó y puso las manos sobre mis hombros. Yo estaba aquí, viendo cómo sufrías, sin poder abrazarte. La voz se le quebró. Tenían que creer que estaba muerto. Si no, la siguiente ibas a ser tú. Lo miré fijamente a los ojos. Yo pensé que lo había perdido todo. Carlos se estremeció. Y yo pensé que te había perdido a ti. De pronto, aquella habitación pequeña se volvió demasiado estrecha para dos corazones rompiéndose al mismo tiempo. Miré hacia la esquina del cuarto donde había una cama plegable, sencilla. La cobija aún estaba un poco arrugada. Carlos dormía allí, solo, en silencio, sin mis pasos, sin mi respiración al lado. Toqué el borde de la cama. ¿Has estado viviendo así todas estas semanas? Carlos asintió. Si volvía demasiado pronto, ellos te iban a hacer daño. Giré el rostro no para huir de él, sino porque por un segundo no quería que viera mis lágrimas. Dije en voz baja: Carlos, me haces querer abrazarte y al mismo tiempo querer regañarte hasta el final. Él sonrió, apenas una sonrisa cansada, triste y hermosa, de esas que solo entienden quienes ya pasaron por el infierno. Puedes hacer lo que quieras, pero no cargues sola con esto nunca más. Me di la vuelta de nuevo, soltando un suspiro profundo, como quien acaba de atravesar una tormenta. Ahora dime, Carlos, ya tenemos todas estas pruebas. ¿Cuál es tu próximo paso? Carlos me miró. Esa mirada ya no era la de un fugitivo. No era la de un hombre que finge estar muerto. Era la mirada de alguien que está a punto de levantarse para defender a la mujer de su vida, una última vez. El siguiente paso, dijo despacio, es dejar que ellos se destruyan solos con la misma verdad que inventaron. Y apenas terminó de decirlo, la puerta de madera crujió al abrirse, y alguien que yo nunca imaginé que seguiría nuestros pasos estaba allí, frente a nosotros, con los ojos llenos de horror. La puerta de la casita se abrió, dejando ver a Marisol de pie en la penumbra, temblando como quien acaba de ver dos mundos opuestos chocando uno contra el otro. Su mirada fue de mí a Carlos, y luego volvió a mí y entendí. Acababa de presenciar una verdad que Helena jamás imaginó que alguien vería con vida. Marisol entró, apretando con fuerza el teléfono en la mano. En la pantalla aún estaba el video de Helena reservando el asilo para mí. Señora Ana, su voz se quebró como vaso contra piedra. Yo no sabía que el señor Carlos seguía vivo. Asentí despacio. Nadie lo sabía. Y eso me salvó la vida. Marisol dio otro paso, con los ojos enrojecidos. Yo tengo esto. Me extendió el teléfono. Ella, Helena, le dice al doctor que... Firme rápido. Mi suegro ya no tiene mucho tiempo. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo helado. Carlos apretó suavemente mi mano. No para consolarme, sino para evitar que me desplomara. 1 hora después, sala de mi casa. Sé que esta parte será muy dura, pero si alguna vez su propio hijo la malinterpretó, por favor quédese conmigo. Sergio y Helena estaban sentados en el sofá como dos personas a punto de firmar un contrato para vender su alma. Yo entré primero. Carlos venía detrás. Marisol se quedó junto a la puerta, sin soltar el teléfono. Helena saltó como una gata a la que le pisan la cola. Suegra, mamá, ¿qué hace aquí? Y no alcanzó a terminar, porque Carlos salió de la sombra. Helena dio un paso atrás. El talón chocó contra la mesa. Los ojos se le abrieron tanto que parecía que se le iban a salir. No, usted ya tenía que estar muerto. Carlos no respondió. La miró con los ojos de un hombre que sabe exactamente quién lo convirtió en un muerto en vida. Sergio se levantó. Su rostro estaba blanco no solo de miedo, sino porque todo en lo que había creído se le venía abajo. Papá,
Su voz era la de un niño de 10 años perdido en un supermercado. Miré a mi hijo, por primera vez en muchos meses, con unos ojos llenos de dolor pero también de firmeza. ¿Hasta qué punto llegaste a creer que yo maté a tu padre? Sergio sollozó, ahogado. Helena dijo que papá se fue porque usted no lo cuidó, que usted dejó las medicinas, que quería que él muriera para quedarse con todo. Di medio paso atrás. No por el shock, sino por darme cuenta de lo fácil que le fue creerle a cualquiera antes que a su propia madre. Helena gritó: «Es la verdad, él me lo dijo. Yo solo quería proteger a esta familia». Carlos dejó la foto de Helena en medio de la mesa. La foto de ella entrando al despacho de su abogado particular. ¿Familia?, preguntó despacio. ¿O herencia? Helena palideció. Sergio miró la foto y luego a Helena, con los ojos hechos añicos. ¿Fuiste a un abogado a escondidas de mí? Helena intentó forzar una sonrisa, pero los labios le temblaban sin control. Amor, no les creas. Tu mamá, siempre es la que mete cizaña en esta familia. Solté una risa fina, como una hoja de papel siendo cortada por una navaja. Y aquí, dije, reproduciendo el video en el teléfono de Marisol, está tu voz reservando el asilo para mí antes de que tu suegro muriera. El video empezó a sonar. Era la voz de Carlos relatando. Aquella noche, Helena lo llamó al garaje con la excusa de que el carro tenía una fuga de aceite. Cuando bajó, la luz se apagó de golpe. El piso estaba tan resbaloso como si alguien hubiese vertido más aceite a propósito. Una sombra se lanzó contra él, empujándolo con fuerza por el hombro. Carlos resbaló, golpeó la cabeza contra el borde de la mesa de herramientas. El trapo manchado de aceite tirado justo al lado. Ahora por fin entendía que todo había sido preparado. Nadie dijo una palabra. Sergio miraba a su esposa como si fuera una desconocida. Entonces Carlos puso la grabación del doctor. La voz del médico sonó nítida, cortante como un cuchillo. Ya firmé los papeles. No me llamen más. Me da miedo que esto se descubra. Helena gritó. Esa no es mi voz. Está manipulado. ¿La manipularon?, pregunté despacio. ¿O solo eres tú misma? Marisol dio un paso al frente. Señora Helena, yo la escuché decir, si él muere, ella va a ser la primera en quien recaiga la culpa. Sergio tambaleó como un árbol arrancado de raíz. Helena, ¿dijiste eso? Sergio gruñó. No es culpa mía. Mamá siempre confunde todo. Estos documentos pueden ser falsos. Pero cuando puse frente a él la foto de Helena tomando mis medicinas, sus hombros se desplomaron. La mirada evasiva se convirtió en desesperación. Ese fue el momento en que mi hijo ya no tuvo dónde esconderse. Helena retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos desorbitados. Yo lo hice por ti, porque tú necesitabas dinero, porque necesitabas que tu papá firmara, porque estabas endeudado, porque... La miré. Y por primera vez, lo entendí todo. Ella nunca hizo nada por la familia. Lo hizo por miedo a perder la vida cómoda que Carlos y yo construimos con décadas de sacrificios. Sergio rompió en llanto. Tú me convertiste en un monstruo. Y yo ni cuenta me di. Carlos se irguió. Fingí mi muerte para ver quién sería el primero en querer encerrar a sus propios padres en un asilo. La sala quedó en silencio, un silencio sin aire. Miré a Helena, esta vez sin rabia, sino con la mirada de quien, al fin, lo comprende todo. No pudiste matar a Carlos, dije, pero mataste a esta familia, con tus propias manos. Helena cayó de rodillas, no por arrepentimiento sino porque ya no tenía salida. Sergio dio un paso hacia mí, con los ojos hinchados. Mamá, perdóname. Yo confié en la persona equivocada. No respondí. Porque una disculpa no puede devolver las noches que lloré en la oscuridad. Carlos puso su mano en mi hombro. Aquí ya terminamos, Ana. Me puse de pie y miré a Sergio por última vez, como se mira a alguien que una vez dimos a luz, pero ya no reconocemos. Tú no perdiste a tu madre, dije suavemente. Tú mismo me dejaste ir. Carlos tomó mi mano. Marisol abrió la puerta.
La casa detrás de nosotros quedó en silencio absoluto, como un cuerpo que por fin acepta que ha muerto. Al salir, ya no era la madre expulsada de su propia familia. Era una mujer dando el primer paso hacia una nueva vida, sin saber que Carlos aún me guardaba un último regalo, en un lugar donde jamás lo habría imaginado. Salí con pasos sorprendentemente ligeros, no porque todo hubiera terminado, sino porque lo más pesado de mi corazón, al fin había sido puesto en el suelo. Carlos me llevó a la costa sur, donde las olas golpeaban las rocas como si respiraran al mismo ritmo que lo que acabábamos de vivir. Si aún estás aquí, gracias. Lo que viene ahora es el momento en que recuperé mi vida. El atardecer descendía lento, estirando la sombra de dos ancianos sobre la arena. Guardamos silencio, ese silencio de dos personas que casi se pierden, pero que ahora están de pie, con más heridas que canas. Carlos se detuvo frente a una casita color crema, con techo verde claro, apoyada frente al mar como un viejo pájaro refugiándose del viento. Aquí, dijo, es el último lugar que guardé, para ti. Me quedé inmóvil. El mar traía olor salado, y mis lágrimas también. La casita era sencilla, sin lujos, pero tenía algo que yo no había tenido en décadas dentro de mi propia familia, un lugar que era mío. Carlos puso una llave en mi mano. Mi mano tembló tanto que la llave tintineó. La puse a nombre mío y de tío Mauro, y dejé dicho que, si algún día necesitabas libertad, te la dieran. Apreté la llave en la palma, pequeña como para guardarla en el bolsillo, pero lo bastante pesada como para cambiar toda mi vida. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. ¿Por qué hiciste esto hace tanto y nunca me lo dijiste? Carlos miró el mar. Porque quería que tuvieras un lugar a donde ir, si todo se volvía en tu contra. Nunca imaginé que el primero en irse sería yo. Lo miré, sin enojo, sin reproches, solo una tristeza suave como el vaivén de las olas. No te fuiste, dije, solo te escondiste, para que no me destruyeran con emociones. Carlos rió cansado, pero cálido. Gracias por perdonarme. Negué con la cabeza. No perdoné a nadie. Respiré hondo. Solo me perdoné a mí misma. Entramos en la casita. Olía a pino y a libros viejos. Una mesita, una planta seca, una taza de té olvidada. Marcas del tiempo, pero ninguna marca de traición. En una esquina, un escritorio de madera con un diario a medio escribir, la cubierta de cuero ya blanda, las hojas dobladas por la humedad. Abrí la primera página. Si lees esto, significa que ya no estoy para decirte que viviste toda una vida para todos menos para ti. Ahora es tiempo de que vivas lo que queda, para ti misma. Puse la mano sobre esa línea, como si tocara el pedazo de corazón que Carlos había dejado en cada trazo. El viento del mar entraba por la ventana. Cerré los ojos y por primera vez, desde que Carlos murió, respiré sin dolor. Carlos estaba detrás de mí, sin hablar, sin tocar, solo su presencia ligera como una sombra amable sobre mis hombros. Me di la vuelta. Carlos, dije, no volveré a la casa antigua. Él no preguntó por qué, solo asintió, como quien lo sabe desde hace mucho. Esa casa, respiré hondo, con las imágenes del marco de fotos boca abajo, la puerta de la cocina cerrándose en mi cara, y la mirada de mi hijo esquivándome como si fuera culpable. Ese lugar ya no tiene espacio para mí. Me quedaré aquí, continué, en esta casa, con el mar, con la verdad, con mi propia vejez. Carlos sonrió triste. Yo viviré a 2 cuadras, para que, si me necesitas, solo tengas que llamarme. Tomé su mano, la mano del hombre, que me amó con errores, torpezas y sacrificios. Por primera vez en 71 años, dije, siento que mi vida es mía. Nos quedamos así mucho rato, 2 cuerpos viejos, 2 sombras largas, 2 corazones recién remendados después de una vida llena de desgarros. El cielo pintó el mar de naranja y rosa, como firmando el cierre del capítulo antiguo. Salí al porche y miré las olas romper. Sabía que ese lugar no era solo un hogar, era mi renacer. No como madre, no como esposa, no como la mujer que iban a meter a un asilo. Solo como yo, Ana Beltrán, una sobreviviente.
Una mujer que volvió a sí misma. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y mirando el mar, comprendí algo que quiero dejarle a cualquiera que escuche mi historia. Si un día el mundo entero te da la espalda, recuerda, siempre hay una puerta hecha para ti solo, que aún no te has atrevido a abrirla. Y si mi historia te hace creer que nunca es tarde para comenzar otra vez, entonces quédate para seguir conmigo los capítulos que vienen. Si estás viendo esto hasta aquí, déjame un mensaje diciendo en qué ciudad estás para saber que la historia de una mujer de 71 años, como yo, todavía encuentra oídos que quieran escucharla.